Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Deseo, desde lo más profundo de mi ser, donde habita el Señor Dios, por misericordia, y que este sentir es de Dios, que cada bendita palabra que Dios me permita, cada bendita enseñanza, toque los corazones, puedan tener el discernimiento y la comprensión de este bendito lenguaje que es espiritual y que es de vida. Y para ello debemos de venir con temor, con temblor, con credulidad y debemos de venir con oración. Que Dios vea que tenemos un corazón con hambre, con sed de justicia. Son los deseos de este su siervo. Yo le he pedido, he orado a Dios Todopoderoso para que me permita en esta hora, en esta enseñanza, ser un instrumento y un portador de su bendita verdad, de su bendita palabra. Viniendo, bendito hermano y bendita hermana, con todo temor reverente, delante de Dios, con una conciencia tranquila, delante de Dios, respecto a este camino como siervo, porque de otra manera Dios no puede utilizarme con hipocresía, con pecado. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga y los humille y los traiga de regreso a sus pies. Por los que estén predestinados el día de mañana para escuchar esta bendita palabra por este medio, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 30. O 31, pero creo que es la 30, de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Vuelvo a repetir, San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, ayer vimos una enseñanza de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que a mí me maravilla. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Los que vienen de Egipto, de la obra, de ese duro trabajo que Dios dio a los hombres, los que vienen con afán, los que vienen enfermos de avaricia, de codicia, como lo vimos ayer, cargados, porque esa maldición, esa obra que Dios permitió a los hombres para que se ocuparan en él, fue porque pecamos. Y fue porque el enemigo, el adversario, es lo que trae esa obra que a cambio da poder, fama, dinero, pero también da afán, codicia, avaricia. Entonces, no fuimos diseñados para esa obra, como ayer me lo permitió exponerlo. No fuimos diseñados para ese agobio. Fuimos creados para que Dios nos regresara el discernimiento y la verdad de la obra en la que estábamos ajenos, en la que estábamos por naturaleza en ignorancia, y nos las regresó a los que tienen fe, a los que han creído. Por eso en el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de mí. Primero, llevar mi yugo. Bendito hermano y bendita hermana, un yugo era un instrumento que se le ponía a dos bueyes, los campesinos, los que trabajan en el campo, o trabajaban, porque hoy ya con la tecnología pues hay tractores, ya hay maquinaria,
pues estamos hablando de la antigüedad. En los ejemplos y las parábolas que pone Dios con las cosas y las costumbres y las obras de la antigüedad. Entonces, cuando se iba a dar alguna tierra, cuando se iba a sembrar, porque siempre pone Dios comparativas y ejemplos de la obra con el campo, con la siembra, con semillas, con bueyes. Se utilizaban dos animales, dos bueyes del mismo peso, y se les ponía un yugo que era una como viga de madera de cuello a cuello, para que los animales a la hora de caminar fuesen derechos y no lo jalara ni uno ni otro, sino con los mismos pesos se fueran derechos, haciendo, se les ponía por detrás a los bueyes una herramienta como una cuchilla con un peso para que fuera abriendo la tierra al caminar de ellos. Y generalmente donde se siembra maíz o trigo, pues la apertura, o más bien el canal o la apertura de uno a otro, pues más o menos es la distancia de los dos animales y del yugo que se les ponía para que pudieran crecer separados en cada canaleta que se abría. Ahora bien, el yugo de Cristo es el Espíritu Santo que nos jala a la obra del campo, de amar a Dios y de amar al prójimo. El yugo que trajo Cristo fue su Padre, para no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, sino que caminara un camino recto. Así también, el yugo del diablo es que el diablo simboliza, por ejemplo, a un búfalo y nosotros una ovejita. Y imagínense que le pongan un yugo a una ovejita con un búfalo, pues, lo va a hacer como el viento al tamo, que hemos visto también sobre el enemigo, sobre el poder, sobre el polvo y el viento, sobre una estopa prendida a la lumbre. Así que bendito hermano y bendita hermana, recuerde, o nosotros somos esclavos e instrumentos del enemigo, que su yugo y su poder del adversario nos llevan y nos separan de la luz, de la verdad, del campo y de la obra que nos trajo Dios, o creemos en Cristo Jesús, porque su yugo es creer, es entregarnos, es arrepentirnos, es bautizarnos, es ponernos en sus manos, porque entonces Dios y Cristo le dan el orden a Satanás por haber creído que ese yugo y ese poder ya no nos va a gobernar, que ahora nos va a gobernar el poder de Dios. Y este yugo, la presencia de Dios, ¿qué fruto va a dar? Fíjese bien el fruto. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprender de mí, con la presencia de Dios y este yugo. Fíjese, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dos términos muy importantes, manso y humilde de corazón. Manso. La bendita palabra de Dios nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, en Filipenses capítulo 2, que Cristo Jesús se despojó, que se humilló, que no se aferró el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo y nació en forma humana y se hizo sirviente y se hizo obediente ¿a quién? A su Padre, así lo dice la palabra, que Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. La palabra manso es que el Padre, el Creador de Cristo Jesús, le dio un mandamiento, le dio una orden, y Cristo Jesús en todo el tiempo que estuvo aquí nos dio el ejemplo de ser obediente a su Padre y de que terminó la obra que el Padre le encomendó con la cruz. Aprender de mí. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña por medio de Pablo. Pablo dijo, imítenme
como yo imito a mi Señor Jesucristo. Imítenme. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que anteriormente, antes de empezar San Mateo, le dije muy claramente, hermano y hermana, ¿para qué son los evangelios? Para poder ver el fruto de Dios en un ser humano y la obra que tenemos que hacer todos los días. Porque hasta aquí, hasta este capítulo que llevamos en el 11, no hemos visto un solo día que Jesús repose, un solo día que deje de dar la palabra. No hemos visto un Cristo de domingos, no hemos visto un Cristo que lo tenían que ir a ver, sino que Él llevaba el Evangelio, Él salía a buscar. Entonces, a eso lo mandó su Padre. Y todo mandamiento que Cristo Jesús, como primogénito, como ministro, como siervo de Dios aquí en el planeta Tierra, se sujetó a aprender y llevar mi yugo. Porque si Cristo Jesús fue manso, es porque traía el yugo de su Padre, es porque traía el poder de su Padre. Dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Humilde. Otro término fabuloso que nosotros debemos de meditar y comprender. Jesús se levantaba desde temprano reconociendo el peligro que tenía mientras estaba aquí como siervo, mientras estaba aquí en carne. Él sabía que tenía que depender de su Padre en todo momento. Y así lo sigue haciendo, pero más cuando estuvo aquí en el planeta Tierra. Así que Jesús nunca se engrandeció, nunca se exaltó, nunca dijo yo, sino siempre le dio gloria a su Padre y en todo momento se humilló. Y se humillaba cada mañana, porque antes del alba, Cristo Jesús rogaba y pedía a quien lo podía librar de la muerte, a quien lo podía sustentar mientras estuvo en la obra. Cristo Jesús todos los días le rogaba y le pedía a su Padre riquezas. Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, lo que es ser humilde. Humilde es aquella persona, aquel instrumento, aquel hijo de Dios, aquel cristiano que sabe perfectamente bien que todo lo que necesitamos mientras estemos en el cuerpo humano para nuestro espíritu viene de allá arriba. Que aquí abajo no hay nada. Que el único que tiene las riquezas que necesito para guardarme, para vivir, para crecer, para sustentarme, es Dios. Y el humilde es aquel que todos los días, desde temprano, busca el reino de Dios y su justicia. El humilde es aquel que no se jacta y que dice yo puedo, yo he leído la Biblia, yo. Ese es el que ya fue mordido por Satanás, el altivo, el soberbio. El humilde es el que sabe perfectamente bien que el único que tiene las riquezas de Dios y Cristo y que todos los días está rogando, está clamando, está pidiendo alimento, está pidiendo sabiduría, está pidiendo dirección, está pidiendo luz, está pidiendo poder, está pidiendo que nos ponga en una verdadera congregación, está pidiendo con temor y temblor. Y Jesús, un ejemplo, como primogénito, como el Hijo de Dios, que en todo momento nos enseñó a ser manso y nos enseñó a depender de Dios y a pedir a Dios en todo momento. Aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. El corazón sensible que tenía. No hablando del corazón que nosotros tenemos en el cuerpo humano. Es un simbolismo de enseñanza que Dios nos pone como todo, como el león, como el mar, como el viento. Son simbolismos, como el yugo. El corazón representa un órgano que trabaja en mi cuerpo y que bombea mi sangre para que mi cuerpo tenga vida. Y mi corazón únicamente está trabajando para mi cuerpo, para mí, para Lalo Garibay. Mi corazón no se va a otro lugar
Ni me dice, vengo el domingo un ratito nada más para bombearte y me voy. Ni tampoco me dice, vengo 2 horitas a tu cuerpo porque ya estuviera yo muerto desde cuándo. Mi corazón todos los días está trabajando mientras no me falle y está bombeando para que tenga vida mi cuerpo. De igual manera, el corazón que Cristo Jesús y que Dios vino a poner espiritualmente es alguien que está consagrado al cuerpo de Cristo Jesús todos los días. Entonces, yo soy humilde de corazón consagrado totalmente a Dios, porque vemos que Cristo Jesús no tenía otra obra, que Cristo Jesús, su vida, todos los días, la daba para enseñar la palabra. Bien, de corazón. Y si nosotros, bendito hermano y bendita hermana, hacemos caso al consejo de Dios y de Cristo Jesús, entonces aquí está la promesa, porque detrás de cada mandamiento viene una promesa. Dice, ya hallaréis descanso para vuestras almas. Claro, le explico. El primer pueblo, poniendo un ejemplo de este versículo, que estuvo en un yugo y en una obra, siendo esclavo en Egipto, y en una obra de amargura. Porque desde la mañana los ponían a hacer ladrillos y ciudades. Durante 430 años, hasta que Dios, por su misericordia, mandó a un mediador llamado Moisés como una sombra de lo que iba a venir y una enseñanza profética de nuestro Señor Jesucristo, y libertó y sacó de esos duros trabajos y los pasó al desierto, donde salieron de ese duro trabajo y reposaron de esa obra, descansaron de esa obra, y se les dio la obra de adorar a Dios, de servir a Dios. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para esto fuimos hechos, para esto fuimos diseñados. Recuerde que a Dios se le conoce como Creador, y Él nos diseñó y nos creó para esta obra de amor, para esta obra de ser luz, para esta obra de ser sal, para esta obra de estar consagrados y ser mansos y humildes a la obra de Dios. Y solamente de esta manera podemos salir del mundo, porque ya no vamos a tener tiempo para atender a las obras del engaño, del enemigo, que me dan poder, que me dan riquezas temporales, que me quitan de cierta manera preocupaciones, pero no me las quitan porque todos los días tengo que estar trabajando, que es el afán, ¿verdad? Entonces, nunca voy a poder tener descanso, porque el verdadero reposo y el verdadero descanso, como ya lo vimos, no te afanes por el que vas a comer, no te afanes por el que vas a vestir, y el afán es una carga, la preocupación es una carga. Dice, no hagas como los gentiles. Entonces, el consagrar mi vida, el recibir este pacto, el llevar el yugo de Cristo Jesús, el ser manso y humilde, porque Dios me indica una obra, una separación. Hermano y hermana, yo ya no se lo digo como enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, yo se lo digo como testimonio. Yo he encontrado reposo, he encontrado descanso, siendo manso y humilde de corazón a Dios. He encontrado reposo en esta bendita obra, en este bendito camino, para lo cual Dios me hizo, porque para esto fui creado, no para lo otro. Y fíjese lo que dice, bendito hermano, y hallaréis descanso para vuestras almas, o sea, para mi vida, mientras esté aquí en el planeta Tierra. Y dice en el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Explico, la carga es la cruz, la carga son todos los mandamientos, la carga es morir, la carga es amar, la carga es caminar este camino. Pero ¿por qué dice que su yugo es fácil? Porque no es por obras, sino es por el poder de Dios. En este nuevo pacto, todo mandamiento, todo lo que nos pide Dios,
todo, que en la carne parece imposible, que en la carne parece dura esa palabra, que en la carne parece imposible, a los que tienen fe, a los que hemos recibido esta bendición que nos trajo Dios por medio de la muerte de Cristo Jesús, que es el fuego de Dios. Hermano y hermana, con esta presencia, si Dios conmigo, ¿qué imposibilidad hay? Todo es fácil. Mi yugo es fácil porque el yugo de Cristo fue su Padre. O sea, yo le pregunto, ¿fue fácil para Cristo enseñar 3 años y medio? ¿Fue fácil para Cristo ir a la cruz? Sí, fue fácil. Porque en todo momento tuvo al Padre, en todo momento fue humilde, en todo momento estuvo pidiendo, en todo momento lloraba, en todo momento, y el Padre lo fortalecía. Entonces, es imposible cargar la cruz de Cristo y caminar este camino si no llevamos el yugo de Cristo, si no somos mansos y humildes, si no tenemos fe, si no guardamos con temor y temblor el depósito de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros guardamos inmerecidamente, porque no lo merecíamos, esta riqueza, entonces este camino es fácil y el trabajo que Dios me ha encomendado del ministro, de dar mi vida, de apacentar las ovejas, este trabajo es ligero y esta no es una carga para mí. Por eso dice la palabra que el que me pida llevar su carga 2 millas, 1 milla, perdón, se la lleve 2 millas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho siervos mediante la presencia de Dios para que otros sobreedifiquen sobre las columnas, sobre nosotros, los que hemos imitado a Cristo Jesús, los que hemos tenido un crecimiento espiritual, los que podemos apacentar y a los que no se nos hace difícil ni complicado el tema de morir, el tema de una consagración, el tema de caminar en el mar, el tema de entregar mi vida, porque el yugo que trajo Cristo, que fue el Espíritu que recibió en el bautizo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo que viene, ni el porvenir, ¿quién me separará? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará de la obra? Nadie. Porque es fácil, porque este camino para muchos es imposible, para muchos es locura, para muchos es duro, porque no tienen el yugo, porque no fueron mansos, porque no fueron humildes. Gloria a Dios. Vamos a empezar el capítulo 12, versículo 1. Palabra de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, o los sembradíos, en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Bendito hermano y bendita hermana, en este versículo 1 voy a tener que hacer un resumen un poquito amplio, porque el tema del Shabbat, del séptimo día, del reposo, aún después de 2000 años, como todos los temas, están totalmente distorsionados y no hay un entendimiento del Shabbat o del séptimo día o del reposo, que era un mandamiento en el Antiguo Testamento para los judíos, para los hebreos, de que el séptimo día tenían que guardarse de toda obra, porque el primer pueblo tuvo el mandamiento de tener un trabajo de pastores, de ganaderos, físicamente hablando, de sembrar, físicamente también hablando, como una sombra de lo que iba a venir. Y el séptimo día, que
los romanos cambiaron el calendario verdadero de los judíos. El séptimo día correspondía al Shabbat, que hoy conocemos nosotros como domingo, pero para los judíos, el domingo para nosotros, para el primer pueblo, es lunes. Pero bueno, vamos a hablar y vamos a poner de ejemplo el domingo, el séptimo día, para que pueda entender y no nos hagamos bolas. O sea, por eso la Iglesia Católica adquirió y engañó, y los católicos, la mayoría, van los domingos, así como los cristianos engañados que imitan también esas doctrinas, por esta cita bíblica, van los domingos a escuchar palabra. Porque en el Antiguo Testamento, el séptimo día, tenían que ir al templo, tenían que abstenerse de ciertos alimentos y tenían que escuchar la palabra. Ahora bien, voy a hablar un poquito desde el Antiguo Testamento para poder, con lo que tengo en mi corazón, decirles sobre el día de reposo y profundizarlo bien. Recuerde que lo que le voy a decir, bendito hermano y bendita hermana, es todo con la Biblia, y que no me voy a ir ahorita porque el tema es San Mateo. El tema no es el día de reposo, pero mi deber es explicar algo donde yo sé que está muy mal comprendido. Así que cualquier duda que usted tenga, yo le dejo ahí siempre los teléfonos para que si usted quiere en especial un tema como el día de reposo, a lo que yo voy a explicar resumidamente, no dude, pero lo explico. La palabra reposo la encontramos por primera vez en Génesis, capítulo 1, cuando dice la palabra que cuando Dios vino a poner en orden y vino a dejar este planeta Tierra con su bendición, trabajó 6 días Dios. Hizo animales, hizo plantas, hizo mares, hizo ríos, hizo todo lo que hay, cielos, tierra, lucero mayor, lucero menor, y trabajó, fíjese bien, ponga atención, 6 días. El número 6 y todos los números tienen representación y simbolismos de enseñanza en la Biblia. El número 6 representa lo terrenal, representa lo de abajo. De hecho, en Apocalipsis, el número del diablo es el 666, que es, y así lo dice en Apocalipsis, el que tenga oídos entienda, es número de hombre. Así que el número 7 está arriba del 6. El 7 representa lo espiritual, representa no lo terrenal, representa algo superior. El 6 representa lo de abajo. Ahora, por eso Dios bajó, ahí está el 6, bajó, del número 7, bajó. Y aquí trabajó 6 días, fíjese bien. Y cuando vio Dios que todo lo que había hecho era perfecto, entonces dice la palabra, porque el sexto día hizo también al hombre del polvo y formó al hombre de la tierra. Entonces dice la palabra que el séptimo día reposó de su obra. Desde ahí empezamos el conocimiento, porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Reposó de su obra. Bien. ¿Y dónde reposó? Allá arriba. Ahora bien, la bendita palabra nos enseña que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Vamos a hablar desde Adán y Eva hasta después del diluvio. No hubo Shabbat, no hubo día de reposo. En los tiempos de Adán y Eva, de Noé, después de Noé, cuando Cam, Sem y Yafet se multiplican, cuando se hace la torre de Babel, en los tiempos de José el soñador, en los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, no hay día del Shabbat. No hay. ¿Cuándo empieza eso? Bueno, una vez que se hace la profecía de la descendencia de Abraham,
que fue esclavizada durante 400 años en Egipto, y una vez que el instrumento por medio de Moisés fue libertado este pueblo y se le dio una ley. Entonces, en la ley, ahí en Levítico, en Deuteronomio, vienen las leyes que se le dio al primer pueblo. Ahí viene una de muchas leyes que el séptimo día tenían que consagrarlo para Dios, llamado el día de reposo o el día del Shabbat, y dejar toda obra, como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, así como los animales y los sacrificios y las guerras físicas que este primer pueblo tuvo, carne con carne, sangre con sangre, con yelmos físicos, con escudos físicos, con espadas físicas, todo, absolutamente todo lo que permitió Dios era una sombra de lo que iba a venir. Una sombra, todo, todos los cultos del primer, menos la ley. Porque recuerde que ya vimos en San Mateo que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, pero sí los cultos, sí lo que era una sombra nada más. Por ejemplo, los cristianos hoy no tenemos lucha contra sangre y carne, no vamos a pelear con los egipcios ni con los sirios. Hoy nuestra lucha es contra Satanás. Nuestra espada no es física, es por fe, es la palabra de Dios. Mi escudo es la fe, mi coraza es la fe, la justicia, mi yelmo es la salvación, mi calzado es el ir a dar el evangelio. Entonces, por ahí vamos empezando para profundizar el día de reposo y poderlo entender. Bien, así durante mucho tiempo, los judíos, no los sacerdotes de la tribu de Leví, no, todo el pueblo hebreo tenían trabajos dados por Dios, porque no trabajaban en cualquier cosa. Por ejemplo, ellos no se dedicaban a vender esclavos, a traficar con incienso, con mirra, como se hacían las costumbres. El trabajo de ellos era sembrar y ser pastores, nada más. Pare de contar, ya como una sombra de lo que iba a venir. No hacían las costumbres de otras naciones o las obras de otras naciones. Ahora bien, ellos reposaban el séptimo día. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esto? Porque vamos a ver que cuando Cristo Jesús vino a quitar el primer pacto, los pecadores, los que no creyeron, los que no fueron mansos para escuchar, no entendieron el trasfondo y que todas esas costumbres eran una sombra. Y los fariseos no nada más rechinaban dientes porque Jesús venía a quitar el primer pacto y a establecer un pacto nuevo con una imagen espiritual y quitar lo que fue simbólicamente una enseñanza para que viniera lo verdadero. Ahora le explico entonces que el día de reposo consagraban sus vidas para Dios, para una obra. Y hay dos enseñanzas aquí, porque la obra que tenían fuera del templo no les daba un reposo, como acabamos de ver ahorita terminando el 29 y el 30 de los versículos que vimos. Lleven mi yugo, porque mi carga es fácil y ligera. ¿Qué dijimos? Que la obra y el trabajo del mundo es una carga, que la obra de Dios es un descanso. Ahora, el séptimo día se consagraban para la obra de Dios y les traía alegría, les traía reposo. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en este pacto la enseñanza es que Dios nos vino a quitar la obra, nos vino a quitar lo terrenal y nos vino a dar una obra que nos da reposo. Y que este pacto nos quita del número 6 y nos abre la entrada al número 7, porque el bautizo representa una resurrección espiritual, como dice en San Juan 3:3, de cierto te digo, que el que nace de carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahí vamos viendo. En el momento, antes de bautizarme, yo era de abajo, yo era terrenal, yo tenía una obra terrenal. En el momento que Cristo Jesús vino y vino al nuevo pacto,
y me dijo, he venido a romper las cadenas del pecado, he venido a romperte esa obra, he venido a sacarte de esa obra que es vana, que te da dinero, fama, poder, riquezas, y he venido a traerte una obra que te va a dar reposo. Y lleva mi yugo, que es fácil, y sé manso, y sé humilde, porque entonces hallarás descanso. Y efectivamente, cuando entonces Dios me sacó de esa obra, y dejé de ser de aquí abajo, y ahora soy de arriba, pues me ha traído esta obra un reposo, pero ya no es cada séptimo día, porque ya estoy en el 7, si estoy en la cruz. Esta bendita obra ya no es 6 días allá y 7 días acá. Eso era una, y un día acá, perdón. Eso era una preparación para enseñarnos Dios que esta obra, que esta bendición es un reposo, nos trae un reposo. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que haya trabajado en la obra de Dios, como Dios, cuando estuvo aquí los 6 días, porque mientras esté yo aquí abajo, voy a estar trabajando en la obra de Dios. Una vez que como Pablo, que como Pedro, que como Jesús dijeron, Padre, exhumado es, ahora dame la recompensa, ahora dame el reposo eterno, porque yo ya trabajé aquí. Y estamos hablando de un reposo eterno también. Maravilloso. Bendito hermano y bendita hermana. Pero muchos no entendieron por estar en la carne. Y vamos a ver. Entonces, fíjense bien. Entonces, aquí los sembrados, siempre hay que meditar. Los sembrados representan siempre simbólicamente la obra de Dios. Porque nos habla de la parábola del sembrador. Nos habla de la semilla, nos habla del crecimiento de la semilla, que unos dieron al 30 y otros al 60. Y nosotros, por ejemplo, comemos de los representantes que tuvieron un crecimiento y que ya están dando un fruto. Porque todo tiene simbolismo espiritual. No crea que la Biblia es un libro de historia como todos los libros que hay. No, este es el único libro que tiene sellos para los pecadores, pero que tiene revelación para los que somos espirituales. Y mucha revelación y mucha profundidad. Entonces fíjense bien. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. ¿Qué representan los sembrados? El reposo, el nuevo pacto, la verdadera comida. En un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Por qué? El verdadero alimento el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, es hacer la obra de Dios, es amar a Dios y amar al prójimo, es trabajar todos los días. Pero los judíos, el día de reposo tenían prohibidísimo hacer cualquier obra. No podían ni levantar un alfiler si se les caía. Ni siquiera, no podían hacer ninguna obra. Era una consagración en el templo. Entonces, ya el arrancar de un sembradío alimento ya era un trabajo fuera de la ley, que era como una sombra. Ahora fíjense, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Recuerde que los fariseos fueron hombres, sacerdotes o sumos sacerdotes, sí, hebreos, del pueblo de la circuncisión, pero que no creyeron en Cristo. Por sus riquezas, porque ya pecaban, porque les gustaba la fama, porque les gustaba el poder. Y no pudieron entender. Aún así Cristo, lo que deja escrito es para los que meditamos y para los que venimos a buscar sabiduría para entender las riquezas que vino a traer Dios por medio del primer pueblo que permitió como una sombra. Ahora, ellos dicen, escrito está, Jesús, no es lícito
trabajar. No es lícito lo que tú estás haciendo porque es el séptimo día, porque es día de reposo hoy. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ahora, claro que no entendían, pero recuerde que todo el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, era una sombra de lo que iba a venir. Y aquí precisamente lo que ocurrió en Primera de Samuel, capítulo 21, que ahí empieza esta historia. Primera de Samuel, capítulo 21, que habla de David y de esta época. Le voy a explicar de qué habla aquí y cuál es la sombra. En estos tiempos, cuando se da lugar a esta enseñanza y a esta profecía, reinaba el rey Saúl, que era ya un pecador, que había transgredido ya la ley de Dios 3 veces, que ya el profeta Samuel lo había hecho a un lado y Dios lo había hecho a un lado. Y que David, como ungido de Dios, Saúl lo quería matar. Y sucedió que un día de reposo, Saúl quiso matar a David. Llegó a oídos de David por medio de Jonatán, el hijo de Saúl, que era amigo de David, que su padre lo quería matar. Y David huyó con sus pocos seguidores que tenía de Jerusalén. Y como se iba a las afueras de la ciudad, como se iba lejos físicamente, pasó al templo donde estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes a pedir pan. Y el sumo sacerdote le dijo, te puedo dar el pan si tú y tus hombres no han fornicado o no han tenido relaciones con mujeres. Todo con simbolismo. A los que han leído saben de lo que estoy hablando. Y si no, pues léalo. Ahí está en 1 de Samuel 21, del 1 al 6. Y él les dijo, te juramos que no hemos tenido ninguna edad. Y entonces les dio el pan. El pan que había de la propiciación, porque siempre en el primer pacto, en el templo, Dios les encargaba a los sacerdotes siempre tener pan y cambiarlo cada semana y tenerlo fresco cada semana, el pan de la propiciación. Ahora, proféticamente, ¿qué significa el día de hoy esto? Bueno, una iglesia, porque nosotros somos reyes y sacerdotes, un verdadero ministro que está huyendo de los impíos, del diablo, de los que buscan nuestras vidas hoy espiritualmente. Estamos huyendo de Satanás, de los adversarios, pero no podemos huir si el sacerdote no nos da pan, si la iglesia no nos da pan, si Cristo Jesús no nos da pan, que hoy es el espiritual y es la palabra de Dios. Porque todos los que venimos huyendo del mundo, de la muerte, de los hombres violentos, todos los días, pedimos pan. Todos los días nos alimentamos. Por eso le dije que cuando estos hombres estaban en los sembradíos, alimentándose, Jesús está tachando el día de reposo y ya está permitiendo el trabajo, pero para la comida espiritual. Porque ¿qué es lo que me mantiene a mí con alimento? ¿Qué es lo que mantiene mi espíritu sano? Que todos los días estoy trabajando en los sembradíos. Que todos los días estoy trabajando en la obra de Dios. Aquí no lo entendieron muchos. Y que yo voy también a un segundo reposo. Ya encontré un reposo que es la obra de Dios y que me sacó
del duro trabajo. Y que para poder tener este pan y para poder huir como huía David con sus hombres, y que posteriormente Saúl lo estuvo persiguiendo todo el tiempo, pero nunca lo pudo matar. Y que estos hombres en todo momento tuvieron pan, físicamente como una sombra de lo que iba a venir, porque este pan nos sustenta espiritualmente. Bueno, le expliqué más o menos. Ahora, dice, y que no les era lícito comer ni a él ni a ellos que estaban, sino solamente a los sacerdotes, porque ese pan en el Antiguo Testamento solamente era para los sacerdotes. Bueno, dice en el 5, o no habéis oído. Ahí también le explico, ¿verdad? Que en el primer pacto el sacerdocio fue para la tribu de Leví nada más, pero que en este pacto ya no es una tribu, sino todo el pueblo. En este pacto todos somos llamados para ser reyes y sacerdotes. Todos somos llamados para comer este pan que primeramente era de los sacerdotes. Ya profetizando David como Cristo y como Cristo Jesús el pan de vida, que vino a darnos a todos y no nada más a la tribu de Leví y a los sacerdotes. Bien, dice en el 5, ¿o no habéis leído en la ley, cada que se refiere al Antiguo Testamento, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora, aquí ya les empezaba a echar Cristo Jesús, porque estos que venían eran hipócritas. O sea, ellos, recuerda que cuando estaban en el templo, colaban hasta el mosquito, limpiaban la copa, diezmaban hasta la menta, el comino, pero dice la palabra, para ser vistos por los hombres. O sea, que el día de reposo, ellos también hacían alguna obra y profanaban el primer mandato, que era como una sombra. Por eso vuelvo a repetir, ¿o no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa y no les hace nada? Porque esto lo hacían ellos. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy, muchos profanan el día de reposo. La mayoría de los representantes que se dicen pastores, apóstoles, ¿cómo pueden profanar el día de reposo? No enseñan a trabajar todos los días. Eso es profanar el día de reposo. Que enseñen una obra del mundo. Que enseñen a no consagrar sus vidas. Y profanar es meter dentro de la ley de Dios algo que nos es ilícito. Con nuestros razonamientos o con el yo creo, yo pienso, porque ese fruto se da cuando ya no tengo la presencia de Dios. Y así han profanado, la mayoría de las iglesias han profanado el templo, que es la iglesia, lo han profanado quebrantando el día de reposo. Bueno, ¿y son sin culpa? Bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Pero va a haber un juicio. Dice el 6, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Claro, el templo fue una sombra. ¿Quién estaba en ese momento? El Hijo de Dios. Y no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. El primogénito, el Salvador, el que vino a quitar el primer pacto. Por eso dice uno mayor, como diciendo, vengo a quitar esas costumbres, vengo a quitar esa sombra, esos cultos, vengo a quitar y vengo a traer un pacto verdadero, vengo a traer lo verdadero. Pero ¿para quiénes fue y quiénes tuvieron entendimiento de este camino? Los que creyeron. Pero Jesús trataba, enseñaba, daba testimonio, no los corría, esperaba que se arrepintieran. Dice, y si supieseis
Fíjese bien, ponga atención. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. No condenaráis, no condenarías a los inocentes. Ahora, en este versículo 7 está toda la contestación y la respuesta de lo que le acabo de explicar. En el primer pacto, como una sombra, con figuras terrenales, no hubo misericordia, porque la misericordia era ir a todos los seres humanos y a todas las naciones que estaban sin Dios y bajo maldición, que estaban sin las riquezas de Dios. Ahora bien, en este pacto vino a quitar Dios lo primero y nos vino a dar una obra que es todos los días, que es el número 7, que es el reposo, y que todos los días debemos de trabajar. ¿Por qué? Sobre todo en estos tiempos, porque el mundo está sin conocimiento de Dios. El mundo está padeciendo y sufriendo. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que tengamos nosotros, los que nos ha llenado la canasta, los que nos ha llenado de riquezas, que vayamos todos los días a trabajar. No nada más como una sombra el día de reposo, que era ilícito hacer un trabajo. Porque aquí el trabajo que estaban haciendo de los sembradíos y de comer, ya le dije, bendito hermano, que figura. Y la enseñanza es la obra de Dios todos los días. Porque ese es el alimento que me sustenta. Y es todos los días. Y ese es el verdadero reposo. Entonces venía a quitar la sombra, pero ellos no entendían lo espiritual, porque eran pecadores. Por eso aquí está la respuesta. Y si supieran qué significa misericordia quiero, porque Dios tuvo misericordia cuando estábamos muertos, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos ajenos a esto, y nos vino a enriquecer y nos vino a dar vida. ¿Pero para qué? Pues para no estar en otra obra, sino para trabajar en su obra, para estar en los sembradíos. Y no sacrificio, porque en el primer pacto, en el templo, se hacían sacrificios de animales que también eran una sombra de lo que iba a venir. ¿Por qué? Ahora, ¿de qué le sirve a Dios un sacrificio de un animal? De nada, ya vino Cristo. Sirvió en su momento como una sombra de lo que iba a venir. Pero ya vino el sacrificio que es Cristo Jesús. Y ese sacrificio de Cristo Jesús ahora nos dice que Dios no acepta animales como sacrificio. Ahora el sacrificio debo de ser yo, como dice en Romanos 12:1. Por tanto, ¿cuál es vuestro culto racional? Que pongan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, el sacrificio que Dios quiere es la cruz, es salir de aquella obra, es una entrega total. ¿Para qué? Para que yo sea un instrumento de misericordia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y todos los días, hasta que Cristo Jesús venga. Y estamos profundizando y concordando con muchas enseñanzas, como la cruz, como el bautizo, y con todas estas simbolismos que Dios permitió en el Antiguo Testamento para poder comprender este pacto de la obra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora dice, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenarías? Fíjate bien, no condenarías a los inocentes. No condenarías. Ahora, ¿a quién estaban señalando? A Cristo, que es un inocente. Un inocente es el que no conoce maldad. Jesús nunca conoció maldad, porque nunca pecó. Es como un niño de 3 años o de 2 años. Él es inocente a la maldad de los secuestros, de la guerra, de la avaricia, de la envidia. Un niño de 2 años no se da cuenta de la maldad que hay en el mundo. Es inocente. Así también a Cristo Jesús lo señalaban, le decían demonio y lo condenaban.
Pero si ellos hubieran creído y hubieran hecho lo que Cristo, entonces los que hemos creído en Cristo, lo amamos, hermano. Amamos su palabra, no lo condenamos. Como hay muchos, viene Cristo por un verdadero siervo y se les habla de la cruz, se les habla de guardar el pacto, se les habla de una muerte y condenan a Cristo. Porque uno trae a Cristo, no es a uno al que condenan. ¿Qué nos dicen que demonio tenemos? Que somos legalistas. ¿Por qué? Porque por la dureza de sus corazones, porque no creyeron. Pero si creyeran, no condenarían al inocente. Alabado sea Dios. Dice en el 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por ella está diciendo. Porque este que soy yo, que se despojó y tomó forma humana, y que Dios me puso como Señor. Soy, Señor es el amo. Porque yo soy el amo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y vengo a quitar lo primero y a establecer lo último. Yo soy el Señor que puso esos mandamientos como una sombra. Y los vengo a quitar porque ustedes no son dueños de la ley. ¿No? Y se sentían dueños. Como hoy también muchos representantes que están engañados y que tienen este fruto se sienten dueños poniendo su ley. Poniendo su ley de la carne, poniendo su ley de la otra obra. Pero Jesús es el dueño y de la ley del día de reposo. Bueno, dice entonces, ya le expliqué, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana. Si no entendió, o si no soy explícito, o si queda alguna duda, recuerde, ahí están los contactos. Yo le puedo hacer un tema muy profundo para que usted quede satisfecho de lo que Dios me ha revelado y de lo que por hoy doy testimonio y doy gloria. Dice en el versículo 9, pasado de allí, porque ya dejamos de ver esa enseñanza ahorita, de todas maneras vamos a ver otras citas bíblicas sobre el reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, porque se reunían en el día de reposo. Y sinagoga se le conoce bíblicamente como el lugar de reunión para escuchar la palabra de Dios, por medio de los sumos sacerdotes o de los sacerdotes en las sinagogas, lugares de reunión, de comunión. Y el día de reposo se reunían en las sinagogas o en el templo. Bueno, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, de los que le habían dicho que por qué, y lo señalaban. Y dice, y aquí había allí uno que tenía seca una mano de enfermedad, de lepra quizás, no sé. No, seca es, pues que yo he visto gente que tiene mano pero no la mueve, no le sirve, no le funciona. Tenía seca la mano y preguntaron a Jesús, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Fíjense bien, estos ya trabajaban con astucia. Estos ya trabajaban para poderle acusar. Le preguntaron, sabiendo que era día de reposo, porque no podían hacer nada, ningún trabajo, ninguna obra. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ahora recordemos que Jesús es el doctor. Y que a nosotros nos ha delegado el poder para ir a sanar cojos, ciegos, para ir a sanar a todos los que están enfermos y que no están sanos para esta obra. Y es por medio del Evangelio. Y es todos los días. Por eso viene a quitar esa figura del día de reposo y a darnos un trabajo todos los días, pero para ir a sanar. Porque también la mano seca representa a alguien que no puede trabajar. Y hoy hay muchos que no trabajan en la obra de Dios. Hay muchos paralíticos, hay muchos ciegos, hay muchos sordos, hay muchos muertos. Y para ello hay que trabajar todos los días. Entonces, para tentarle, para acusarle con los fariseos de que estaba pecando,
Los duros de corazón le dijeron, es lícito sanar en el día de reposo, pero no como una pregunta como sabiduría, sino para acusar. Y él les dijo, sabía, Jesús sabía por qué le preguntaban, pero respondió para ver si se salvaban y también para dejarnos una enseñanza el día de hoy a nosotros. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una ovejita y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Los ejemplos que pone Cristo. A ver, ¿quién de ustedes, porque tienen animalitos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, si ve una oveja suya que cae en un hoyo, quién de ustedes no va en el día de reposo, como siendo hipócritas, y la saca? Pero también con esta enseñanza. Fíjese bien, la oveja hoy representa los que eran cabritos, los que eran del mundo y entraron por la puerta del redil. Y oveja, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué? Porque tiene también simbolismo la palabra oveja. Tiene simbolismo también en la Biblia, como todos los animales. Pero no me va a alcanzar a profundizar este versículo porque, como siempre, pues se me va la hora. Bendito hermano y bendita hermana. Pero nos quedamos en el 11 para que yo, si Dios lo permite mañana, pueda profundizar oveja y lo que es caer en un hoyo, porque recuerde, toda la palabra de Dios tiene simbolismo. Toda. No es un libro de historia, no. Cada palabra, cada ejemplo que pone Dios tiene un simbolismo para que hoy acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Así que bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que la presencia del Todopoderoso esté en cada corazón. Me despido con un abrazo y con el beso de Lóculo Santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.